En los primeros ciclos de la creación, cuando la armonía era el pulso natural del universo y cada esfera vibraba en un orden perfecto, nadie imaginaba que la mayor amenaza para el cielo no vendría de fuera, sino de su interior. En medio de la luz pura que fluía sin interrupciones, había un ser cuyo brillo parecía casi indistinguible del resplandor divino. Era Lucifer, el portador de la luz, el custodio de la belleza celestial, el reflejo más impecable de la grandeza de Dios. Su presencia iluminaba cualquier recinto y fortalecía a quienes trabajaban bajo su guía. En apariencia, era la corona de la creación angélica. Sin embargo, en ese mismo esplendor latía una fisura imperceptible. No era una grieta que naciera de injusticia o incomprensión, sino de una ambición silenciosa que se escondía bajo capas de obediencia perfecta. Mientras el cielo celebraba la armonía, Lucifer comenzaba a contemplarse a sí mismo como algo más que un servidor glorioso. Con cada ciclo, observaba cómo los coros angelicales dirigían su atención hacia él, cómo los más jóvenes imitaban sus gestos y cómo los más experimentados consideraban su postura como referencia. Ese reconocimiento, que debía fortalecer su humildad, se convirtió en alimento para un deseo que aún no sabía nombrar. En el centro del reino celestial, donde la energía creadora pulsaba con una intensidad imposible de describir, Dios sostenía el universo con la simple vibración de su voluntad. Él era el origen del tiempo, la raíz de la existencia, la fuerza que unía las montañas, las aguas y los cielos. Su autoridad no provenía de tronos ni de símbolos, sino de la propia estructura del cosmos. Para los ángeles, servirle no era una obligación, sino una consecuencia natural de comprender el orden universal. Pero Lucifer ya no lo percibía así. Mientras la creación se expandía, él comenzó a comparar lo que era con lo que deseaba ser. No buscaba libertad ni autonomía, buscaba centralidad. Anhelaba convertirse en el foco absoluto de la adoración celestial. Ese deseo, al principio tan tenue como una brisa que pasa inadvertida, fue creciendo en silencio. Lucifer comprendió que la luz que portaba no era un don para engrandecer el cielo, sino un arma que podría colocar al cielo a sus pies. Lo que él interpretaba como potencial, en realidad era el germen de la destrucción. No era un reformador ni un visionario, era un aspirante a soberano. Mientras los demás ángeles elevaban sus alabanzas hacia el Creador, él imaginaba cómo sería recibirlas él mismo. Mientras los coros celebraban la grandeza divina, él proyectaba un reino donde su nombre reemplazara al de Dios. Nada en su exterior anunciaba ese cambio. Su voz seguía siendo clara, su luz seguía siendo armoniosa, su servicio seguía siendo impecable. Por eso, nadie sospechó que la mayor sombra del cielo estaba formándose justo en su núcleo más brillante. Pero la luz engañosa es siempre la más peligrosa, porque no ilumina, deslumbra. Y Lucifer estaba a punto de usar ese resplandor no para revelar la verdad, sino para ocultar la mentira más antigua de la historia. El engaño no comenzó con palabras, sino con interpretaciones. Lucifer no proclamó su ambición de inmediato. Antes, sembró preguntas disfrazadas de preocupación, insinuaciones sutiles que parecían inocentes, pero que erosionaban lentamente la confianza de los ángeles más jóvenes. Su estrategia no era la confrontación, sino la seducción intelectual. Les hacía creer que la obediencia era una carga, que la ley divina era una cadena, que su misión no era un honor, sino un confinamiento. Cada insinuación se presentaba como revelación, cada duda como una apertura hacia una verdad superior. Lo que los demás no sabían era que Lucifer no buscaba liberar a nadie, no deseaba igualdad ni justicia. Todo su discurso estaba construido para llevar a los ángeles hacia su causa,
no hacia su bienestar. Su objetivo no era un cielo más libre, sino un cielo bajo su dominio. Cuando por fin llegara el momento, él no compartiría el trono con ellos, los usaría para reclamarlo. Mientras esa red de engaños comenzaba a extenderse, el cielo seguía su curso habitual, inconsciente de que su primer traidor ya había iniciado el proceso que cambiaría para siempre la naturaleza de la creación. La caída no comenzó en una batalla, sino en un pensamiento. Y ese pensamiento había encontrado en Lucifer el terreno perfecto donde germinar. Mientras la creación seguía expandiéndose bajo la voluntad de Dios, en el interior de Lucifer se consolidaba una estructura distinta, una arquitectura emocional que ya no giraba alrededor del servicio, sino alrededor del yo. Allí donde antes todo era gratitud, comenzó a instalarse una contabilidad silenciosa. ¿Cuánto recibía Dios? ¿Cuánto recibía Él? ¿Cuánta adoración subía al trono eterno y cuánta se detenía ante su presencia? No lo expresaba, no lo confesaba ni siquiera ante sí mismo, pero su mirada dejó de dirigirse hacia arriba para quedarse fijada en su propio resplandor. Ese fue el giro más peligroso, casi invisible para los demás, pero decisivo para su destino. La ley divina, que para los ángeles siempre había sido una garantía de orden y seguridad, empezó a aparecer ante sus ojos como un límite. La obediencia, antes experimentada como un acto de amor y confianza, comenzó a parecerle una humillación innecesaria. No porque Dios fuera injusto, sino porque Lucifer ya no toleraba la idea de no ocupar el lugar más alto. En su interior, la cuestión no era si Dios merecía el trono, sino por qué ese trono no podía ser compartido, disputado o reemplazado. La pregunta no nacía de un deseo de justicia, sino de una ambición herida por su propia comparación. Para disfrazar esa ambición, su mente elaboró una narrativa conveniente. Empezó a contemplar la obediencia de los demás como una forma de esclavitud y la fidelidad como ceguera. Si todos servían sin cuestionar, entonces, pensaba, nadie estaba viendo lo que él veía. Presentaba su inquietud interna como una lucidez superior, como si hubiera despertado a una verdad que los demás aún ignoraban. En realidad, no había descubierto ninguna verdad nueva, solo había decidido considerar insuficiente la verdad que siempre había conocido. Dios seguía siendo justo, la ley seguía siendo buena, el orden seguía siendo perfecto. Lo único que había cambiado era la medida de su orgullo. El concepto de libertad se convirtió en su máscara favorita. En su interior, no soñaba con una comunidad más plena, ni con una existencia más equilibrada para todos los ángeles. Soñaba con un cielo donde la voluntad de Dios quedara relegada, y su propia voluntad se convirtiera en referencia. El trono no era para él un símbolo de responsabilidad, sino de centralidad absoluta. Anhelaba recibir la adoración directa que pertenecía solo al Creador. Imaginaba un canto en el que su nombre fuese el eje, un culto en el que su rostro fuera el horizonte. Esa fantasía no tenía nada de liberadora, era la fantasía de un usurpador. En la superficie, seguía desempeñando su papel con aparente lealtad. Dirigía coros, coordinaba tareas, organizaba fuerzas, sostenía la belleza del culto celestial. Su eficiencia aumentó, su brillo parecía aún mayor, su influencia crecía de forma natural. Todo ello consolidaba una percepción peligrosa. Cuanto más indispensable se sentía, más injusto le parecía ser segundo. La humildad, que antes lo unía a Dios, se fue erosionando hasta quedar reducida a un gesto externo, una postura sin raíz interior. Desde fuera, la estructura se mantenía intacta. Por dentro, el fundamento comenzaba a resquebrajarse. No fue de un día para otro. El veneno del orgullo nunca actúa como una explosión súbita, opera como una filtración constante.
Cada vez que Lucifer contemplaba el trono de Dios, añadía una capa más de resentimiento silencioso. Cada vez que veía la adoración dirigida al Creador, añadía una capa más de envidia disimulada. Cada vez que escuchaba la proclamación de la autoridad divina, añadía una capa más de deseo de sustitución. Con el tiempo, ya no se preguntaba si Dios era digno, sino si Él podía serlo más. El mal no nació de una carencia de amor en Dios, sino de una renuncia voluntaria a la gratitud en el corazón de Lucifer. Fue en ese estado interior cuando comenzó a mirar a los demás ángeles no como hermanos, sino como recursos. Aquellos que antes eran compañeros de servicio empezaron a convertirse, en su mente, en posibles peldaños hacia un objetivo mayor. Sus dones, sus sensibilidades, sus dudas y sus anhelos le parecieron susceptibles de ser orientados no hacia una comprensión más profunda de Dios, sino hacia una confianza ciega en Él mismo. La comunidad celestial dejó de ser un cuerpo para empezar a convertirse en un campo de reclutamiento. La unidad que Dios había diseñado se veía ahora, desde su perspectiva deformada, como una masa que podía ser redirigida. En ese punto, la mentira ya estaba madura. Lucifer comenzó a convencerse de que su ambición era, en realidad, una defensa de los demás. Si lograba hacer creer que las leyes divinas eran cadenas, entonces su proyecto podría presentarse como un camino hacia una supuesta emancipación. Así, el plan más egoísta de la historia se revistió de lenguaje aparentemente noble. No hablaría de su deseo de ocupar el lugar de Dios, hablaría de la necesidad de romper la opresión. No confesaría su ansia de adoración, denunciaría la supuesta tiranía de la adoración dirigida a un solo trono. De esa forma, su orgullo no solo lo engañaba a él, sino que se preparaba para engañar a todos los que estuvieran dispuestos a escucharlo. Lo que se gestaba no era un movimiento por la libertad, sino una campaña de propaganda en favor de su propio ascenso. Lucifer no estaba caminando hacia una nueva verdad, sino hacia la negación deliberada de la verdad que conocía desde el principio. Cada paso que daba hacia su proyecto lo alejaba no solo de Dios, sino de sí mismo, porque el portador de la luz estaba a punto de convertirse en fabricante de sombra, y la primera víctima de esa sombra sería él mismo. En la superficie, el cielo seguía luciendo perfecto, pero bajo la música, la luz y la armonía, la raíz de la primera gran mentira ya estaba a punto de perforar el suelo. No era la mentira de un ser oprimido en busca de justicia, sino la mentira de un ser exaltado que no soportaba no ser Dios. Y para poder intentarlo, necesitaría algo más que ambición. Necesitaría arrastrar con él a quienes confiaban en su brillo. Esa sería su estrategia, y al mismo tiempo, su condena. El cielo seguía funcionando con la precisión de siempre, pero Lucifer ya había aprendido a moverse dentro de esa perfección, como quien recorre un templo buscando grietas. No necesitaba alterar la estructura, solo necesitaba alterar la percepción. Mientras los ángeles trabajaban en la armonía habitual, él observaba qué corazones titubeaban, qué mentes eran sensibles al asombro, qué voluntades eran más receptivas al prestigio que él desprendía naturalmente. No buscaba aliados, buscaba espejos. Seres que, al verlo, reconocieran en él algo que deseaban para sí mismos. Esa fue la primera etapa de su estrategia, no convencer, sino seducir. El engaño no comenzó con discursos abiertos, sino con insinuaciones precisas. Lucifer sabía que ninguna mentira funciona si se presenta completa desde el principio. Las grandes falsedades necesitan entrar disfrazadas de verdades parciales. Por eso comenzó por lo más básico, sembrar dudas minúsculas. Comentarios que parecían reflexiones inocentes, preguntas que parecían filosóficas, observaciones que parecían simples inquietudes espirituales.
No decía que la ley de Dios fuese injusta, preguntaba si acaso podría ser más comprensible. No afirmaba que el orden celestial fuera opresivo, sugería que quizá había libertad más plena aún por explorar. Ese tipo de insinuación no generaba rechazo, sino curiosidad. Y la curiosidad mal orientada puede convertirse en la antesala del error. Los primeros ángeles que se acercaron a él no lo hicieron buscando rebelión, sino buscando claridad. Lucifer los recibía con dulzura y aparente honestidad. Les hablaba de la grandeza del cielo, de la belleza de su función, y luego, como quien no quiere la cosa, deslizaba una observación calculada. ¿Nunca os habéis preguntado si podríamos brillar más allá de lo que se nos permite? Esa frase, tan ambigua como peligrosa, actuaba como un prisma que deformaba la luz. No atacaba a Dios, atacaba el concepto de límite. Esa era su verdadera arma. A medida que los ángeles comenzaban a confiarle sus pequeñas confusiones, Lucifer los observaba con paciencia. Veía qué tipo de palabra los tranquilizaba, qué tipo de duda los inquietaba, qué aspiraciones los hacían vulnerables. No forzaba decisiones, acompañaba procesos. Aprendió a convertirse en espejo emocional, devolviendo a cada ángel una versión idealizada de sí mismo. Para algunos, hablaba de la posibilidad de una gloria mayor. Para otros, de la oportunidad de tener una voz más autónoma. Para unos pocos, mencionaba discretamente la idea de que Dios no explicaba todos sus designios. No lo hacía de manera hostil, sino con un aire de confidencia íntima, como si compartiera secretos que nadie más era capaz de comprender. El paso siguiente consistió en reinterpretar la obediencia. Lucifer sabía que ningún ángel se rebelaría si siguiera creyendo que la obediencia era amor. Así que comenzó a presentar la obediencia como un acto infantil. No decía que fuera mala, decía que era básica, primaria, incompleta. La describía como un primer nivel apropiado para los seres recién creados, pero no para espíritus avanzados como ellos. El efecto fue sutil pero devastador. Los ángeles que siempre habían obedecido con alegría comenzaron a sentir que su obediencia los hacía menos maduros que Lucifer. Era una inversión de valores, una corrupción del significado original. Todos los que se acercaban a él creían que estaban pensando por sí mismos. Esa era la perfección de su método. Lucifer nunca les imponía sus ideas. Solo generaba el contexto emocional adecuado para que ellos creyeran haberlas descubierto. La libertad que prometía no era libertad real, era una percepción manipulada. Los ángeles no se estaban liberando de las leyes de Dios, sino de su propia capacidad de discernir. Cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, Lucifer ya no hablaba a individuos aislados, sino a círculos enteros. Grupos pequeños, selectos, donde se sentía cómodo desplegando un discurso más claro. Allí ya no insinuaba, afirmaba. Les aseguraba que Dios les ocultaba parte de su naturaleza, que la jerarquía celestial era innecesariamente rígida, que los dones que habían recibido no habían alcanzado su plenitud por culpa de un sistema anclado en el trono eterno. Cada argumento estaba diseñado para un tipo de corazón distinto. Para los humildes hablaba de su potencial, para los orgullosos hablaba de sus méritos. Para los sensibles, hablaba de su sensibilidad como un signo de incomprensión divina. Lo que hacía no era enseñar, era amplificar los defectos. Finalmente, cuando la red estuvo lo suficientemente extendida, Lucifer presentó la gran narrativa que los atraparían por completo. Declaró que ellos no eran siervos, sino herederos de un poder mayor. Que el cielo carecía de libertad porque solo había un trono, y que la plenitud no se alcanzaría obedeciendo, sino descubriendo su verdadera identidad. La frase era peligrosa porque parecía profunda, parecía espiritual, parecía llena de sentido. Pero era una trampa. No hablaba de identidad divina,
Hablaba de identidad distorsionada, construida sobre la idea de que la criatura podría ocupar el lugar del creador. Así fue como Lucifer consiguió su primera victoria. No una batalla, no un acto violento, sino un desplazamiento interior en cientos de ángeles que dejaron de ver a Dios como su centro y comenzaron a verse a sí mismos a través del reflejo que Lucifer les ofrecía. La rebelión aún no había estallado, pero la derrota ya se había sembrado. Porque una criatura que deja de creer que Dios es suficiente, inevitablemente terminará creyendo que ella puede ser Dios. Y fue entonces, con el cielo todavía en paz, cuando Lucifer comprendió que no necesitaba fuerza para comenzar la guerra. Solo necesitaba convencer a los demás de que su mentira parecía verdad. Porque el día en que una parte del cielo creyó que estaba siendo oprimida, Lucifer ya había ganado su primera batalla. Y nadie, excepto Dios, lo había visto venir. Lucifer había dominado el arte de sembrar dudas, pero sabía que la duda, por sí sola, no bastaba para desafiar al Creador. Necesitaba convertir esa incertidumbre en convicción. No buscaba simples simpatizantes, buscaba soldados, espíritus capaces de caminar con él hacia algo que aún no se atrevía a nombrar abiertamente. La siguiente fase de su plan consistía en transformar la inquietud en lealtad personal, y para eso debía crear un nosotros que pudiera oponerse al él. No era un movimiento político, era un movimiento emocional. Los ángeles que se aproximaban a Lucifer ya no eran curiosos dispersos, sino grupos cohesionados por un nuevo lenguaje interior. Empezaron a llamarse a sí mismos los que ven más allá, un término ambiguo que no parecía ofensivo, pero que insinuaba una superioridad espiritual. La identidad colectiva emergía lentamente como un tejido sutil que envolvía a quienes se acercaban demasiado a la órbita del portador de luz. Ninguno de ellos imaginaba que estaba siendo cuidadosamente moldeado para cumplir un propósito que no había nacido en sus corazones. Lucifer comenzó a hablar de la visión. No la definía por completo, lo cual era parte de la estrategia. Una visión demasiado clara podía ser cuestionada. Una visión apenas esbozada se llenaba con los deseos y frustraciones de cada oyente. Él solo introducía ciertos pilares, la idea de un orden más justo, de una gloria más equitativa, de una libertad mal entendida como ausencia de límites. Sus palabras actuaban como un espejo deformado. Devolvían a cada ángel la versión magnificada de sí mismo, una versión que ninguno había conocido antes, pero que todos empezaban a anhelar. Lo que Lucifer ofrecía no era verdad, pero tampoco era mentira completa. Era una mezcla calculada. Tomaba elementos legítimos, el anhelo de propósito, el deseo de comprender, la belleza de la existencia, y los combinaba con una narrativa tóxica, que Dios había retenido algo deliberadamente, que la perfección del cielo era en realidad un estado incompleto. La peor mentira es aquella que se parece terriblemente a la verdad. El problema no era la visión de Lucifer, era su intención. Para consolidar su movimiento, Lucifer empezó a seleccionar a los ángeles más carismáticos, aquellos cuya presencia podía influir sobre otros. No los elegía por virtud ni por sabiduría, sino por impacto emocional. Los halagaba en privado, les confería una importancia que nunca habían sentido. Les hacía creer que su sensibilidad especial era incomprendida por las altas esferas del cielo. Les daba un lugar, un rol, una misión. Sin saberlo, ellos se convertían en portavoces de su causa. El siguiente paso fue crear reuniones privadas donde Lucifer hablaba sin reservas. Allí, lejos de los ojos vigilantes de Miguel y de los observadores, presentaba su doctrina distorsionada.
no como un ataque frontal, sino como una interpretación más profunda de la voluntad divina. El discurso se sostenía sobre una premisa peligrosa, que la grandeza espiritual se medía por la capacidad de cuestionar, no de obedecer. Esa reinterpretación marcó un antes y un después. Un ángel que empieza a ver la obediencia como una limitación, deja de ver a Dios como Padre y comienza a verlo como obstáculo. En esas reuniones clandestinas nació la idea del Círculo Inmaculado, un grupo que, según Lucifer, tenía la misión de despertar al cielo. Los ángeles que pertenecían a este círculo se sentían escogidos, superiores, iluminados. Eso los hacía profundamente vulnerables, porque ya no evaluaban las palabras de Lucifer, las aceptaban como revelaciones. Y los que dudaban un poco eran tranquilizados con una frase que él repetía con una calma inquietante. No estás desobedeciendo, estás comprendiendo. La alianza oscura se solidificó cuando Lucifer introdujo la primera gran narrativa que se oponía directamente al orden celestial, la idea de que Dios había creado a los ángeles no como hijos, sino como instrumentos. No lo decía con rabia, sino con un tono casi compasivo, como quien comparte una triste revelación. Presentaba su mentira como si fuera un acto de valentía espiritual, y aquellos que escuchaban, ya habituados a su prestigio, dejaban que esa idea penetrara en lo más profundo de su conciencia. A partir de ese momento, algo se quebró silenciosamente en el cielo. No se escuchó ningún estruendo, no hubo relámpagos ni temblores. Fue un cambio interior pero irreversible. Por primera vez desde la creación, un grupo de ángeles dejó de ver a Dios como suficiente. Ese fue el origen real de la caída, mucho antes de que hubiese guerra o expulsión. La caída comenzó en los corazones, no en la batalla. Lucifer aprovechó ese punto crucial para dar el paso más peligroso de todos, redefinir la lealtad. Afirmó que la verdadera fidelidad no era hacia el trono, sino hacia la verdad, y que él era el guardián de esa verdad no revelada. Ese giro conceptual fue devastador. Muchos ángeles, sin darse cuenta, cambiaron su vector de obediencia. Ya no orbitaban alrededor de Dios, orbitaban alrededor de Lucifer. Ya no buscaban al Creador, buscaban la palabra del que prometía algo más. La traición aún no había estallado, pero ya había sido consumada moralmente. Y cuando un tercio del cielo comenzó a reunirse en torno a él, atraídos no por la verdad, sino por su brillo, su belleza y su aparente sabiduría, Lucifer comprendió que la línea había sido cruzada. Ya no buscaba seguidores, había formado un ejército de espíritus que creían luchar por libertad, sin saber que estaban defendiendo únicamente la ambición de uno solo. El giro era irreversible. Ya estaba en camino la rebelión más trágica de la historia espiritual, no porque fuese violenta, sino porque había nacido del orgullo de un solo ser que, incapaz de aceptar su lugar, destruyó el lugar de miles. La expansión del movimiento de Lucifer no ocurrió con estrépito, sino con la suavidad de una sombra que avanza sin que nadie lo note. El cielo seguía brillando con la misma luz de siempre, pero en sus pasillos más profundos empezaba a gestarse una distorsión silenciosa. Era como una corriente subterránea que no altera la superficie, pero que modifica lentamente el cauce de un río. El orden divino carecía intacto, pero ya no estaba equilibrado. Los ángeles que seguían a Lucifer no se percibían como rebeldes. Ese era el éxito más peligroso de su estrategia. Había logrado que la traición adoptara la apariencia de virtud. Se consideraban protectores del verdadero propósito.
Creían, con sinceridad trágica, que estaban defendiendo al cielo de un peligro imaginario. Lucifer los había convencido de que la obediencia no era lealtad, sino esclavitud disfrazada. La corrupción del propósito comenzó cuando los ángeles más influyentes dentro del círculo inmaculado empezaron a reinterpretar sus propias funciones. Los guardianes de la sabiduría dejaron de custodiar la ley divina y comenzaron a custodiar los discursos de Lucifer. Los mensajeros ya no transmitían los decretos del Creador, sino las ideas del portador de luz. Y los guerreros, antes protectores del orden, empezaron a prepararse en secreto para una defensa preventiva, una idea que jamás había existido en aquel reino perfecto. El engaño había alcanzado su punto más sofisticado. Lucifer había conseguido que cada acto, cada gesto, cada intención adquiriera un nuevo significado, opuesto al original, pero envuelto en una apariencia luminosa. Era una corrupción profunda, no porque destruyese lo evidente, sino porque reemplazaba lo sagrado por su sombra, sin que los afectados lo notaran. Pero la corrupción no afectaba solo la estructura del cielo, afectaba también la percepción interior de cada ángel. Lo que antes era gratitud se convirtió en sospecha. Lo que antes era humildad se convirtió en incomodidad. Lo que antes era adoración se convirtió en análisis crítico, no por sabiduría, sino por orgullo. La armonía no se quebró con violencia, sino con reinterpretaciones sucesivas. Lucifer sabía que, para destruir una casa sólida, no hacía falta derribarla, bastaba con debilitar sus cimientos. El punto más crítico llegó cuando Lucifer introdujo una idea que transformó por completo el sentido de identidad angelical, que el propósito original no era servir, sino ascender. No dijo explícitamente que quería ocupar el trono de Dios, aún no, pero sembró la semilla del ascenso jerárquico, insinuando que cada ángel merecía más de lo que tenía. Ese pensamiento, aparentemente inocente, alteró toda la estructura emocional del cielo. Porque en un reino donde todos habían sido creados en perfecta proporción, la idea de merecer más no tenía lugar. Era incompatible con la esencia misma de la creación. Y aún así, comenzó a florecer en corazones no preparados para resistirla. La humildad, antes natural, se transformó en una carga para muchos. Y la idea de ascendencia, antes irrelevante, se convirtió en un objetivo silencioso. Fue entonces cuando surgió el fenómeno más peligroso de todos, el autoengaño colectivo. Los ángeles que seguían a Lucifer empezaron a repetir entre ellos las mismas frases, las mismas justificaciones, las mismas dudas convertidas en certezas. Sin que nadie lo ordenara, comenzaron a crear un lenguaje común, un modo de hablar que reflejaba la nueva ideología. Era un dialecto sutil, pero su fuerza residía en que actuaba como un código de pertenencia. Quien no hablaba así parecía ajeno, y quien parecía ajeno era visto como dormido o ignorante. La pertenencia reemplazó a la verdad. Los ángeles convencidos se reunían cada vez con mayor frecuencia, compartiendo sus inquietudes, reforzándose mutuamente. Y cada reunión era una cámara de eco que amplificaba el error. A fuerza de repetición, la mentira se convirtió en evidencia. Y a fuerza de emocionalidad, la evidencia se convirtió en fe. Habían creado una nueva fe, erigida sobre la ambición de un solo ser. Mientras tanto, Lucifer observaba este proceso con una calma fría. Sabía que su movimiento ya no dependía únicamente de su voz. Ahora tenía agentes propagadores, anhelos personales disfrazados de iluminación.
Sabía que los ángeles ya no seguían solo sus palabras, sino sus propias ambiciones reflejadas en ellas. Había logrado lo imposible, convertir el orgullo en religión. Y justo cuando su nueva estructura ideológica alcanzó madurez, Lucifer dio el paso más peligroso desde el inicio de la corrupción. Introdujo el concepto del agravio. Les hizo creer que habían sido privados de algo que merecían, que su potencial había sido limitado, que su grandeza había sido reprimida por un orden demasiado rígido. No entregó pruebas, no las necesitaba. Solo necesitaba provocar una herida emocional, una herida invisible, pero suficiente para que cada ángel la sintiera como propia. El agravio colectivo fue la chispa final. A partir de ahí, la caída ya no era una posibilidad, era un destino. Los corazones habían sido condicionados para virar hacia el conflicto. Las miradas habían dejado de buscar al Creador. La voluntad había dejado de alinearse con la armonía eterna. Y Lucifer, al ver que un tercio del cielo ya se movía al ritmo de su ambición disfrazada de despertar, comprendió que el momento decisivo estaba más cerca de lo que incluso él había imaginado. El próximo paso no sería ideológico. Sería bélico. Y cuando un reino perfecto empieza a dividirse desde dentro, la guerra ya no es una excepción. Es una consecuencia. El cielo, aunque seguía brillando con su resplandor eterno, ya no respiraba la misma serenidad. Había un peso en el aire, una vibración imperceptible que revelaba que algo profundo se estaba resquebrajando. Los ángeles que permanecían fieles al Creador sentían que una tormenta se acercaba, aunque no podían precisar su origen. Mientras tanto, entre los seguidores de Lucifer crecía una excitación nerviosa, un tipo de fervor que confundía euforia con destino. No sabían que estaban entrando en un camino del cual no habría retorno. Lucifer entendió que había llegado el momento de revelar el siguiente paso de su estrategia. Había logrado que un tercio del cielo dudara, se sintiera herido y deseoso de ascender. Pero le faltaba un elemento final para consolidar la rebelión, una promesa. No una promesa verdadera, porque no tenía nada real que ofrecer, sino la ilusión de una nueva era. Una supuesta liberación que, sin que los ángeles lo comprendieran, era en realidad su sentencia de muerte espiritual. Reunió a sus seguidores en un paraje apartado, lejos del coro de alabanza, lejos de la luz que emanaba del trono. Allí, en aquella penumbra, su figura resplandeció con un brillo distinto. No era la luz pura con la que había sido creado, sino una luz tensa, comprimida, que emanaba como si su interior ardiera con un fuego que no había existido antes. Los ángeles que lo admiraban contemplaron ese resplandor nuevo como si fuera un signo divino, sin comprender que era la manifestación de un corazón fracturado. Lucifer comenzó a hablarles de un cielo nuevo, uno en el que ellos serían libres de decidir, libres de ascender, libres de gobernar. Les pintó un futuro en el que no habría límites, ni obediencia, ni jerarquía dictada por nadie más que ellos mismos. Les prometió un trono compartido, un reino en el que cada uno tendría un lugar de gloria. Hablo de igualdad, de emancipación, de romper cadenas que jamás habían existido. Les ofreció exactamente lo que cada uno anhelaba en silencio, pero que jamás se atrevería a decir en voz alta. Lo que los ángeles no veían era que todo aquello era una máscara. Lucifer no deseaba una nueva estructura celestial basada en la igualdad. Deseaba un trono, deseaba un reino propio, no compartido. Y la supuesta libertad que ofrecía no era libertad real, sino la puerta hacia la desconexión definitiva con la fuente de vida.
les estaba dando un veneno dorado, recubierto de palabras que sonaban como verdad, pero que eran la distorsión más perfecta jamás pronunciada en el cielo. A medida que los escuchaba estremecerse, levantarse, animarse unos a otros, Lucifer comprendió que su estrategia había funcionado. Ellos no seguían la verdad, seguían un sentimiento. No seguían un propósito, seguían su propio eco interior. No seguían a un líder, seguían un reflejo deformado de sus deseos. Y mientras más se alimentaban de esa visión, más se alejaban del Creador sin notarlo. Sin embargo, algo inesperado comenzó a manifestarse en las filas rebeldes. Algunos ángeles, aunque seducidos por la promesa, empezaron a sentir un vacío inquietante. Era un hueco que no sabían nombrar. Sentían que algo de su esencia se debilitaba, como si una parte de su luz interior comenzara a oscurecerse. No comprendían que la desconexión con el Creador, su fuente de existencia, ya comenzaba a afectarles. Pero confundieron ese malestar con miedo al cambio y se animaron entre sí a superarlo. Lo que estaban experimentando no era miedo, sino advertencia. Mientras tanto, entre los ángeles leales al Creador, comenzaba a propagarse una preocupación silenciosa. El equilibrio espiritual del cielo se había alterado. La música sagrada que envolvía el reino vibraba de forma distinta, como si una nota disonante se hubiera infiltrado en la armonía eterna. Los más sensibles podían percibir un temblor en el alma de la creación. Buscaban motivos, señales, explicaciones, pero nada podía prepararlos para la verdad. La traición ya no era un riesgo, ya era una realidad. En ese clima de tensión contenida, Lucifer dio el siguiente paso audaz. Convocó a sus seguidores en una explanada luminosa, donde las columnas de cristal reflejaban estrellas lejanas. Allí pronunció un discurso que pretendía ser un manifiesto espiritual. Habló de dignidad, de potencial ilimitado, de una supuesta mentira que había gobernado el cielo por milenios. Les aseguró que el Creador temía su grandeza, que la ley divina no era un diseño de amor, sino un mecanismo de control. Era la mentira final antes de la caída. En el interior de Lucifer, la batalla ya había sido perdida. No quedaba duda, solo obsesión. No quedaba luz pura, solo un reflejo distorsionado. Y sin saberlo, aquel día selló no solo su destino, sino el destino de todos los que le seguían, porque su rebeldía no era un camino hacia un nuevo cielo, sino un salto al vacío, un salto hacia la destrucción de su propia esencia. Los ángeles empezaron a aplaudirlo, a elevar sus voces en una especie de euforia ritual. Creían estar despertando, cuando en realidad estaban adentrándose en la oscuridad más espesa. Uno por uno, comenzaron a alinearse detrás de él como quien entrega la vida por una causa superior. No sabían que estaban sellando su condenación. En aquel momento, Lucifer levantó sus alas con majestuosidad. Era un gesto que simbolizaba poder, un gesto que muchas veces había sido motivo de admiración. Pero aquella vez, las alas no brillaron con la luz celestial. Un matiz oscuro recorrió sus bordes. No era sombra, pero tampoco luz. Era el color de una esencia que comenzaba a corromperse. Aún así, los ángeles lo interpretaron como un signo de transformación, de ascensión. La ironía era devastadora. Lo que ellos celebraban como despertar era, en realidad, el comienzo del fin. Ya Lucifer, al verlos arrodillarse ante él, convencidos de que estaban reclamando su libertad,
comprendió que los había llevado exactamente al punto que deseaba, un lugar desde el cual ya no podrían regresar indemnes. El siguiente paso sería irreversible. La caída ya no era una amenaza futura. Era una sentencia escrita. El cielo, desde sus alturas más puras, observaba un fenómeno que jamás había ocurrido desde el comienzo de la creación. Una fractura invisible pero creciente, que se expandía como una sombra silenciosa entre las filas de los ángeles. Allí donde reinaba la unidad, ahora surgía una inquietud que se extendía como un eco persistente. Y en ese eco, la figura de Lucifer se alzaba como un faro distorsionado que guiaba a un tercio del cielo hacia una dirección equivocada. Mientras la mayoría de los ángeles seguía realizando sus tareas sagradas, un murmullo comenzaba a recorrer los dominios celestiales. No era un rumor de miedo, sino una vibración que nacía de la intuición más profunda. Algo se estaba rompiendo, algo que jamás debió romperse. Lucifer, satisfecho con la devoción que había arrancado de sus seguidores, sabía que había llegado la hora de exponer abiertamente su intención final. Hasta ese momento, su discurso había sido cuidadosamente calculado. Palabras de libertad, igualdad, ascenso y despertar. Pero esas promesas nunca habían sido sinceras. Eran herramientas, instrumentos diseñados para debilitar los cimientos de la obediencia celestial. Ahora, cuando sus seguidores ya no podían discernir entre verdad y seducción, Lucifer reveló la naturaleza auténtica de su ambición. En un recóndito anfiteatro formado por columnas de luz, reunió a la multitud que había conquistado con sus palabras. El lugar, que antes vibraba con armonías celestiales, ahora parecía distorsionado por la tensión espiritual que emanaba de cada uno de ellos. Allí, bajo la cúpula luminosa, Lucifer se presentó envuelto en un murmullo de expectativa. Sus alas se abrieron con imponente precisión. La luz que irradiaban era hermosa, pero ya no era pura. Tenía una intensidad antinatural, como si ardiera desde un horno interior alimentado por obsesión. Y cuando habló, su voz ya no sonaba como la de un mensajero del Altísimo. Sonaba como la de un rey sin corona, pero que ya se imaginaba sentado en un trono que no le pertenecía. Lucifer declaró que había llegado el momento de reemplazar al Creador. La atmósfera, ya cargada, se tornó densa como un terremoto silencioso. Lo dijo sin rodeos, sin metáforas, como quien anuncia una verdad largamente esperada. No habló de igualdad, ni de libertad, ni de destinación colectiva. Habló de trono, habló de gloria suprema. Habló de un gobierno en el que él sería el centro absoluto de la existencia. Y aquellos que se encontraban ante él, confundidos por el esplendor que habían seguido, no notaron o no quisieron notar la renuncia total a todo aquello que él mismo había prometido. Era un golpe peligroso, pero calculado. A esas alturas, la mayoría de sus seguidores ya era incapaz de detectar contradicciones. Habían confundido el orgullo con nobleza, la ambición con visión, el deseo con misión. Y Lucifer lo sabía, lo había planeado así. Al escuchar que su líder buscaba el trono divino, algunos ángeles sintieron un estremecimiento interno. No era miedo externo, era un dolor espiritual. Aquellas almas comenzaron a comprender que habían sido arrastradas hacia un precipicio disfrazado de ascensión, pero ya estaban demasiado lejos. Incluso si deseaban volver atrás, sentían que algo de su luz había sido alterado por la influencia de Lucifer.
La distancia con el Creador ya no era solo moral, era ontológica. Su esencia comenzaba a modificarse. Mientras tanto, otros reaccionaron con fervor. Aplaudieron, elevaron sus voces, celebraron la declaración como un momento histórico. Para ellos, Lucifer ya no era un príncipe entre ángeles, era un caudillo, una figura casi mesiánica. Anhelaban participar en la rebelión, creyendo que al desafiar al Creador ascenderían más allá de lo que jamás habían sido. Pero no se daban cuenta de algo fundamental. La rebelión contra la fuente de la vida no produce ascenso, produce caída. Lucifer, alimentado por la devoción insensata que había despertado, elevó entonces un discurso que selló definitivamente el destino de todos. Les aseguró que Dios había ocultado verdades sobre su naturaleza, que Él temía la grandeza de sus criaturas, que los había mantenido subordinados para conservar un poder que no merecía. Estas mentiras caían como brasas incandescentes sobre los corazones ya vulnerados de sus seguidores. Y mientras las pronunciaba, su mirada buscaba con avidez la expresión de adoración en sus rostros. Era eso, y solo eso, lo que deseaba, ser adorado. El silencio del cielo comenzó a rasgarse. No era un sonido audible, sino una ruptura espiritual. Los ángeles fieles, desde sus dominios, percibieron el quiebre. Miguel, Uriel, Rafael y todos aquellos que todavía permanecían en comunión directa con el Creador sintieron un estremecimiento que anunciaba que el orden universal estaba por ser violentado. Miguel, desde la distancia, observó la creciente multitud que seguía a Lucifer y vio lo que Lucifer no podía ver, el abismo formándose bajo sus pies. Un abismo que no era castigo, sino consecuencia natural de la separación voluntaria de la luz. Porque en el cielo no existía la oscuridad como un lugar geográfico. La oscuridad era la distancia con el Creador, y Lucifer estaba arrastrando a un tercio del cielo hacia una distancia infinita. Mientras Lucifer proclamaba que aquel día nacería un nuevo reino, Miguel comprendió que solo quedaba una opción: la confrontación final. Los ángeles rebeldes no lo sabían. Lucifer tampoco lo sabía. Pero en aquel instante, cuando la sed de trono se hizo palabra, la caída se volvió inevitable. No como castigo impuesto, sino como la culminación natural del orgullo llevado a su punto máximo. Lucifer había exigido el trono de Dios. Y al hacerlo, sin darse cuenta, colocó a todos sus seguidores al borde del vacío eterno. La rebelión ya no era una ideología. Era una sentencia. El cielo entero parecía contener la respiración. No era el silencio sereno de otros tiempos, sino una calma tensa, pesada, como si todo el reino estuviera esperando el chasquido final de algo que llevaba mucho tiempo agrietándose. En medio de ese vacío cargado de tensión, Lucifer se mantenía erguido, rodeado por el tercio de los ángeles que había seducido. Ellos creían estar a un paso de la libertad. En realidad, estaban al borde de un abismo del que ya no podrían regresar. Mientras sus seguidores se inflamaban con cada palabra que él pronunciaba, una presencia distinta comenzó a descender desde los niveles superiores del cielo. No fue un trueno, ni una explosión, ni un espectáculo teatral. Fue una luz más pura que cualquier resplandor conocido, una claridad que ponía cada cosa en su sitio, que devolvía a cada átomo su sentido original.
En medio de esa luz apareció Miguel. No avanzó con rabia ni con deseos de venganza. Caminaba con una firmeza tranquila, como quien no representa una opinión personal, sino el orden que sostiene toda la creación. A su paso, muchos ángeles que aún dudaban sintieron en su interior una certeza amarga. Ya no estaban ante una simple diferencia de ideas, sino ante un juicio espiritual. Lucifer se volvió hacia Miguel con una sonrisa que mezclaba desafío y triunfo. Para él, la llegada del príncipe de las huestes no era una amenaza, sino la última pieza de una escena que creía controlar. Abrió sus alas con arrogancia y dejó que su luz deformada se extendiera, como si aún pudiera competir con la que lo había creado. Miguel lo observó en silencio, sin odio, pero sin concesiones. Para la mayoría de los ángeles, aquel enfrentamiento no era solo una lucha entre dos jefes, sino la revelación de la verdad oculta detrás de todo lo sucedido. Cuando Miguel habló, sus palabras no sonaron como la respuesta de un rival, sino como el veredicto de una justicia más antigua que el propio cielo. Le recordó a Lucifer que no había luchado por la libertad de nadie, que nunca había querido romper cadenas ajenas, sino ocupar un trono que no le pertenecía. No buscaba igualdad, buscaba adoración. No pretendía justicia, sino dominio. Y los ángeles que tenía detrás no eran compañeros liberados, sino víctimas de una ambición que ellos no habían sabido reconocer a tiempo. En más de un corazón se encendió un destello de lucidez, pero Lucifer no estaba dispuesto a dejar que esa grieta creciera. Con su voz seductora, redobló el engaño. Presentó a Miguel como el guardián de un cielo cerrado, como el representante de un Dios que supuestamente los mantenía esclavos bajo una ley opresiva. Se proclamó defensor de los derechos de los ángeles, paladín de una libertad que nunca había querido para nadie más que para sí mismo. Aseguró que solo él se atrevía a cuestionar la tiranía del Creador. Cada frase estaba diseñada para encender orgullo, resentimiento y sensación de injusticia. La atmósfera se volvió casi irrespirable. Fue entonces cuando el cielo se oscureció, no porque faltara luz, sino porque la luz se retiró un paso atrás ante la magnitud de la elección que estaba a punto de consumarse. Miguel alzó su espada, no como un arma de venganza, sino como un símbolo de verdad. Declaró que la decisión de Lucifer era consciente, deliberada y egoísta. Le recordó ante todos que él había elegido ese camino sabiendo a dónde conduciría, y que había arrastrado a otros no por amor a ellos, sino porque necesitaba un ejército para legitimar su reclamación del trono. Lo que iba a suceder no era un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de una ruptura que él mismo había abierto. En ese momento, Lucifer pronunció la frase que selló su destino. Si no podía reinar en el cielo, reinaría en la oscuridad. No era un grito de dolor, sino un juramento. Aceptaba perderlo todo con tal de no renunciar a su deseo de ser adorado. Esa elección terminó de quebrar el equilibrio. El cielo se resquebrajó en su estructura espiritual, y allí donde antes solo había unidad, se abrió una frontera que nunca había existido. Bajo los pies de Lucifer y de sus seguidores se formó una grieta luminosa que no llevaba a un lugar preparado de antemano, sino a un vacío que estaba naciendo en ese mismo instante como consecuencia de su separación voluntaria de la fuente de la vida. La caída comenzó sin marcha atrás. No fueron llamas físicas ni cadenas materiales, fue una expulsión existencial. La creación no podía integrar en su seno una voluntad que se había declarado enemiga del mismo orden que la sostenía. Lucifer fue el primero en ser arrancado de su posición. Sus alas, antes gloriosas, se oscurecieron como si la luz hubiera sido drenada desde el fondo de su ser. Su rostro, todavía hermoso, se deformó con rabia y frustración.
Mientras descendía hacia el abismo, gritó su venganza. Si no podía alcanzar el trono de Dios, se dedicaría a destruir la obra de Dios. Lo que no pudo obtener desde arriba, intentaría arruinar desde abajo. Tras él, uno por uno, sus ángeles rebeldes fueron tragados por el vacío. Algunos intentaron volver hacia Miguel, otros llamaron a su nombre, otros abrieron las alas en un impulso desesperado. Pero ya no era una cuestión de fuerza, sino de elección consumada. Habían cruzado una línea interior antes de cruzar cualquier línea exterior. La caída sellaba en la realidad lo que ya se había decidido en sus corazones. Aquellos que habían sido creados para vivir en la luz se precipitaron hacia una región que solo existía porque ellos mismos la habían reclamado. Un reino sin presencia divina, una existencia sin horizonte, una libertad sin sentido. Cuando la grieta se cerró, el cielo quedó en un silencio diferente. Ya no era el silencio de la víspera, sino el de después de una cirugía dolorosa. Miguel bajó su espada. No había en él entusiasmo ni euforia, había dolor. Dolor por los hermanos perdidos, por la armonía rota, por el peso de una decisión que no había tomado él, pero que tenía que ejecutar. Los ángeles leales se acercaron, algunos heridos, otros llorando, todos marcados por lo que habían visto. Comprendían que el cielo seguía siendo el cielo, pero ya no era el mismo. Ahora llevaba cicatrices. En ese punto, algo quedó definitivamente claro para todos. Lucifer no se había caído por accidente, no había sido empujado, se había arrojado él mismo hacia la oscuridad para no renunciar a su necesidad de ser adorado. Lo que había presentado como un movimiento heroico por la libertad se revelaba como lo que siempre fue, un acto de egocentrismo absoluto. No había defendido a nadie contra una falsa esclavitud. Había utilizado la palabra libertad como máscara para ocultar la más vieja de las ambiciones, ocupar el lugar de Dios. Desde entonces, su identidad cambió para siempre. Ya no era el portador de la luz, sino el padre de la mentira. La primera mentira fue dirigida al cielo, pero las siguientes serían dirigidas a la tierra. A partir de ese momento, cada tentación nacida del orgullo, cada idea que presenta la obediencia como esclavitud y el egoísmo como liberación, lleva su firma. Lucifer no solo fue expulsado del cielo, decidió convertir su caída en un proyecto eterno, seducir a la humanidad para que repitiera su misma rebelión y compartiera su condena. Miguel, contemplando desde lo alto la frontera recién inaugurada entre la luz y la oscuridad, entendió que la guerra no había terminado. La batalla en el cielo había alcanzado su desenlace, pero una batalla aún más sutil comenzaría en los corazones humanos. Lucifer, ahora separado para siempre de la presencia que había despreciado, usaría cada recurso para convencer al ser humano de que la obediencia a Dios es esclavitud, de que la humildad es debilidad, de que la criatura puede ocupar el lugar del Creador. Su caída se convirtió en guión y advertencia. La caída fue irreversible. La mentira, en cambio, se volvió activa, insistente, persistente. Lucifer no quería la libertad, quería un trono. No quería igualdad, quería adoración. Y al no conseguirla en el cielo, juró que arrastraría hacia la ruina a cuantos pudiera alcanzar. De este modo, la historia de un ángel que no aceptó ser criatura se transformó en la trama secreta detrás de muchas de nuestras decisiones. Y la verdadera batalla, desde entonces, ya no se libra solo en los cielos, sino en el lugar más frágil y más decisivo de todos, el corazón humano.